toda la razón del mundo. Nos sobreprotegemos, sin lugar a dudas. Tenemos privilegios que muchas veces, al menos masivamente, no le damos a las personas que trabajamos. Y se los deberíamos dar. Y es cierto, es inevitable. Aunque solo sea porque tienen el teléfono. Es decir, porque si yo voy a publicar una historia que puede poner en riesgo a Pampliega, sé a quién, qué teléfono, agarrar el teléfono y llamarle a quién para preguntarle, oye, ¿crees que esto está bien? Y en cambio no me pasa con otro. Pero no debería ser así. Yo pido permiso para trabajar. Pido permiso a la gente. Y en este tema, concretamente, no lo he podido desarrollar, pero cuando yo decía que hay dos debates éticos, este es el primero y este es el importante. O sea, yo he visto peña que está en El Salvador y que le dice, españoles, por cierto, y le dice una persona, oiga, ¿esto va a salir? Y el tío le dice, no, tranquila, solo sale en España. Dice, y no tienes página web tú. ¿Sabes? No lo vas a poner en tu página web y le estás diciendo a la señora que solo sale en España. No me jodas, le estás mintiendo. Y yo te digo, a veces, o sea, pido permiso hasta cierto punto. Esta fotografía que he puesto hoy, y la pongo porque está al límite, a mí me pone en duda esta fotografía. Tomé decisiones, pero me pone en duda. Yo tengo una historia que es vergonzosa. Yo le pedí permiso a esta señora. Es inaceptable. Estaba tomándole fotos a una señora con su hijo de 17 años en brazos y me salió, no sé de dónde, señora, ¿le importa que le tome fotografía? Es ridículo preguntarle esto a una señora, aunque ella me hubiera dicho, sí, no hay problema, adelante, trabaje, que no estaba en condiciones de decir eso, ni le importaba. No vale esa opinión, es una persona que está fuera de sus cabales, que está sufriendo algo. Es un permiso que yo pues trabajé, vi que la señora estaba cómoda, que no lo vivía con desprecio, luego hablé con mi editor, consideré, no le puedo estar poniendo en riesgo, y al final, después de toda una reflexión, el problema lo merece, pues terminamos publicando, ¿no? Podría desarrollar mucho más el argumento, ¿no? Pero tuvimos un gran debate. Pero sí, yo creo que hay que pedir permiso, y sobre todo creo que hay que preocuparse por la seguridad de la gente en el trabajo que hacemos. Nosotros, te aseguro que aquí, en Sala Negra, en este proyecto, lo hemos hecho muchísimo porque es tan real el riesgo, tan real que puedes poner a alguien en riesgo. Y yo conozco periodistas que, en sus propias palabras, han matado gente en México. Han puesto nombres y apellidos en una publicación y a la semana siguiente estas personas estaban muertas. Que, pues, a lo mejor la presencia, el riesgo real nos ha hecho a lo mejor ser un poco más cuidadosos. Probablemente no todo lo que deberíamos. Respecto a la pregunta que te he hecho de esa violencia, que tengo la sensación de que solo afecta a las clases muy miserables y por eso quizá, no cambia nada. Los gobiernos dicen, como afecta a la clase miserable, simplemente matamos a los que consideramos que son responsables y todos están tranquilos. Por supuesto. Pero es que esto es así. Y también, y es una versión concreta de algo de por qué no está en portada de los noticieros en el mundo. Kevin Ignacio y Janet Maldonado. ¿Sabes por qué? Porque son los de abajo. Como país no tienen mucha relevancia. No hay nadie que se esté jugando algo en esto, y en El Salvador también. En El Salvador pasó algo que todo el mundo referencia a esto, que es que aparecieron unas bandas de secuestradores que secuestraron que era 2001, antes de que llegara yo, 2002. Y hubo una serie de secuestros a hijos de personas de dinero. Y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es una estructura casi más poderosa que el Estado en El Salvador, montó un equipo de investigación coordinado perfectamente con policía y con todas las puertas abiertas, y resolvieron el tema en 6 meses. ¿Sabes? Cuando tocó donde dolía, se resolvió muy rápido. No creo que el problema de las pandillas se pueda resolver de la misma forma. Es un tema que está ya integrado, ¿sabes? Tiene raíces en lo más básico de una sociedad. Pero sí que lo han dejado pasar, lo han utilizado políticamente. Bueno, es eso, es de esos problemas que no son prioridad para nadie porque no presiona a nadie, y quien presiona no importa mucho. Sí, adelante. No, pero yo te oigo.
Sí, bueno, en primer lugar agradecer vuestro trabajo, todo el compromiso y todo lo que exponéis, ¿no?, para poder llegar a algo así. Y bueno, este conjunto de crímenes sistematizados es complejo, tiene muchos aspectos y desde luego una clara dimensión internacional, ¿no? En el caso del narcotráfico, los consumidores finales, ¿dónde están, no? Están pues en Estados Unidos o en esta parte del mundo. O sea, la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico son 40 años de fracaso, ¿no? No han solucionado nada, cada vez se consume más y cada vez el crimen que tiene como consecuencia es más brutal. El debate sigue fuera digamos, de lo cotidiano, ¿no? Habría que legalizar las drogas. ¿Qué hacemos con un factor fundamental, ¿no?, en toda esta trayectoria que nos desborda, ¿no? Pero al final, ¿qué sustancias son las que circulan por Centroamérica? No proceden de Colombia, Bolivia, Perú, o sea, es solo un tramo intermedio, tienen la desgracia geográfica de estar en el corredero y pagan sin que se nos ocurra, ¿no?, una manera de atajar el problema en su complejidad. Sí, pero quería saber exactamente cuál es la pregunta. ¿Quieres que te dé esa información de dónde, o sea, cuál es la droga que está pasando por ahí? Bueno, eso, bueno, como igual sí por concretarlo, por ver que el problema toma forma en estos países, pero tiene un origen, ¿no?, que le precede y luego un destino final. Y en torno, si te parece que sería adecuado plantear legalizar o plantear el debate, ¿no?, porque el debate se bloquea, digamos. Está planteadísimo el debate hasta tal punto que Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala actual, a punto de ser arrestado, por cierto, por corrupción, y ya han arrestado a la vicepresidenta anteayer, que es un tío militar, derechoso, así, con un historial de irrespeto a los derechos humanos en cosas que suenan a masacre de campesinos, habla de legalizar las drogas. No es un tío que tenga un perfil, un hippie de izquierdas, ¿sabes? O sea, lo tienen tan claro que es una batalla perdida en Centroamérica y que solo sufren las consecuencias, ¿no? Como dicen, Estados Unidos pone las narices, nosotros ponemos los muertos, ¿no? Que eso es un debate que está abierto. Yo no lo sé, mi primera impresión sería decirte sí, por favor. O sea, porque todos los muertos en el camino son consecuencia no de las drogas, sino de la ilegalidad de las drogas, del hecho de que las drogas hay que perseguirlas. Yo he estado en Nicaragua, en una zona, Misquita, donde hay un grupo de militares, una delegación militar, que tienen que perseguir las lanchas que pasan la droga en la costa atlántica. Y la verdad, fui allí y me di cuenta que Nicaragua no persigue el tráfico de drogas. Le dice a Estados Unidos que lo hace, pero no lo persigue. La lancha de los militares, que no tenían gasolina, tenía 250 caballos. Las de los narcos tienen como mínimo 1000. Es físicamente imposible que los militares nicaragüenses atrapen una lancha, que están pasando por ahí todo el día, ya no te digo una avioneta, ¿no? Y no perseguir, les ha ido muy bien a Nicaragua, no perseguir la droga. Porque ¿para qué? Si lo que quiere pasar, que pase. No hay problema de drogadicción en América Central, ¿no? Yo pensaría que sí, pero no sé, también conozco gente que trabaja el tema con mucho nivel, que dice que eso no es tan sencillo, ¿no? Que no es simplemente una cuestión de legalizar y se va a terminar el problema. Pues hay otros niveles de complejidad, aparte de que hay muchos intereses criminales de que se mantenga ilegal, ¿no? Yo lo que sí sé, y es una cosa que hace poco que se me ha ocurrido, porque siempre que hago estas charlas la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y a veces estás tan lejos que no sabes qué. La gente dice, ¿qué podría hacer yo desde aquí? Pues este tema me da pie a algo. Yo pienso, tú preguntas, ¿qué droga pasa por Centroamérica? Y genera todo esto. Y en México, otros tantos. Muertos, así. Pues pasa la cocaína, que termina ¿dónde? Aquí. Y a mí, el otro día leyendo un libro de Saviano, se me ocurría, vivimos en una sociedad donde hay gente que no compra camisetas en Zara porque las fabrican gente en Sri Lanka o no sé dónde que no les respetan los derechos. Hay gente que no compra Coca-Colas porque no sé, hay gente que compra comida ecológica para no promocionar a Monsanto ¿sabes? Y hay un montón de gente que está preocupándose de que las cosas que consume
respeten los derechos de tal. Y nunca he escuchado a una persona que me diga yo no compro un gramo de cocaína porque está lleno de sangre. Y pienso, pues a lo mejor, no sé si hay que legalizar las drogas, pero lo que sí que hay que hacer es al menos ser conscientes que las drogas que están en la calle, y las consume mucha gente, están llenas de sangre. Mucho más llenas de sangre que la ropa de la gente, ¿sabes? Que las pelotas que dicen que hacen los niños en China. Ahí sí hay sangre. Y esto, a lo mejor, no sé si es la solución, pero a lo mejor es un principio de cambio. No he escuchado la segunda parte. Vale. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera saber, centrarme un poco en los medios de comunicación y los periodistas de allí, de Centroamérica, y saber cuál es su papel respecto a esta problemática. No nos han enseñado un poco la foto del Faro, que creó un poco de revuelo. Pues no sé, allí en los medios de comunicación que hay en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, ¿cuál es el papel que tienen y cuál es el trabajo que realizan los periodistas? Sí, lo primero es que yo casi que me presento como periodista salvadoreño. O sea que esto es un producto, sí, es verdad, entre una organización de Barcelona y una de El Salvador, y un periódico de El Salvador, pero es una iniciativa local. Digamos, esto es periodismo local, en gran parte. ¿Cuál es el papel? Además del Faro, pues hay de todo. Hay periodismo muy malo, muy malo. También a veces que se regocija en la violencia, pero la mayoría de veces no te creas que es tanto el rollo de poner imágenes muy sangrientas. Eso pasa más en México. Y hay periodismo buenísimo. Yo creo que en América Latina, en general, hoy día se está haciendo muchísimo mejor periodismo que en España. Muchísimo mejor. Y que el ejemplo, debíamos estar mirando allá para ver qué cosas podemos hacer. En Centroamérica también hay medios fantásticos. El Faro en El Salvador, Plaza Pública en Guatemala, Confidencial en Honduras. Hay gente que está trabajando muy bien un periodismo más de crónica, más de narración en profundidad. Gente que se está metiendo, que no se queja de crisis ni de cobrar poco y se está jugando el culo. Y pues hay resultados muy buenos, ¿no? Hay periodismo muy bueno. El rol... Me preguntabas qué cosas... O sea, ¿qué se está haciendo o qué rol debería tener el periodismo? No, pues yo creo que se está haciendo buen periodismo. Evidentemente te digo esto y luego hay cosas malísimas, pero es que esto pasa en cualquier país. Es decir, Estados Unidos puede tener el mejor periodismo del mundo o agarras USA Today y dices, esto es un mal periódico, ¿no? Pero en general yo creo que se están haciendo muchas cosas buenas. Y hay un espíritu de que el periodismo es una herramienta de democracia. Y entonces hay un respeto muy grande al periodista y un respeto propio del periodista a sí mismo. Es decir, no, es que a mí no... O sea, yo tengo que hacer este papel de Pepito Grillo, a mí nadie me hace una llamada y me cambia un titular. Hay esta sensación que yo a veces aquí tengo la sensación que la gente no, bueno, ya sabes, si quieres conservar tu trabajo, pues que el periódico que yo trabajo es de este partido. Tengo la sensación que ahí, al menos en algunos espacios, no pasa. Salvo Honduras. En Honduras es un drama. Es una de las razones por las que decía que a Honduras le veo muy poco futuro. En Honduras no veo periodismo, no del nivel de otros países en Centroamérica, sino no veo periodismo, punto. Es una práctica absolutamente masiva que los periodistas cobren de las personas que entrevistan y absolutamente normalizada y para muchos de ellos correcta. Y creo que eso necesita de mucho curro para que cambie. Vale, bueno, besterik gabe eskerrak eman, eskerrik asko Edu, zure erantzunengatik. Eta gogoratu gaur arratsaldeko 8:00 María en Tierra de Nadie filma ikusteko aukera izango duzuela, Florida Cinema Aretoetan. Nada, muchas gracias Edu, gracias. Finalmente les queremos recordar que esta tarde a las 8 se proyectará la película María en Tierra de Nadie, de la cual ya, Edu nos ha ofrecido un pequeño adelanto. Y sin más, hasta la tarde. Muchas gracias.